Bienvenido a Reino Salvaje, donde cada ser de la naturaleza esconde una historia. Y hoy vamos a conocer la vida del ave que transforma la tierra húmeda en refugio, protección y legado. El hornero es un ave de tamaño mediano, discreta a primera vista, pero inolvidable cuando se observa de cerca. Su cuerpo mide entre 18 y 20 centímetros, con un plumaje en tonos cálidos de marrón, óxido y canela. Su vientre es más claro, su cola presenta reflejos rojizos y sus ojos atentos parecen vigilar siempre el movimiento del mundo a su alrededor. No posee colores extravagantes, pero carga consigo la belleza de la tierra, de las ramas secas, del polvo de los caminos y del barro después de la lluvia. Su comportamiento es activo y confiado. A diferencia de muchas aves que prefieren las copas de los árboles, el hornero pasa gran parte del tiempo en el suelo, caminando con elegancia, dando pequeños pasos mientras busca alimento entre hojas, troncos caídos y pastizales. Su canto es fuerte, repetitivo y marcado. Muchas veces el macho y la hembra cantan juntos, como si estuvieran afirmando su presencia en el territorio. Este dúo es una de las voces más reconocibles de los campos, parques y áreas rurales. Pero su característica más extraordinaria reside en su nido. Con barro, fibras vegetales, paja, raíces y pequeños fragmentos naturales, la pareja construye una estructura redondeada y resistente, semejante a un pequeño horno de arcilla. El nido no es simplemente una bola de barro. Tiene una entrada lateral, paredes gruesas y una cámara interna protegida, donde los huevos y pichones están más seguros contra el viento, la lluvia, el calor intenso y muchos depredadores. Es una obra de ingeniería natural, hecha sin planos, sin herramientas, sin aprendizaje humano, solo instinto, repetición y una sabiduría antigua escrita en el cuerpo de la especie. En su alimentación, el hornero revela su papel silencioso en el equilibrio de la naturaleza. Se alimenta principalmente de pequeños invertebrados, hormigas, termitas, larvas, arañas, escarabajos, lombrices y otros artrópodos que encuentra en el suelo. Con su pico fino y firme, investiga grietas, hojas caídas y porciones de tierra húmeda. No es un cazador veloz como un halcón, ni un depredador de emboscada como un búho. Es un explorador paciente. Al controlar las poblaciones de insectos y pequeños invertebrados, ayuda a mantener el equilibrio ecológico de los ambientes donde habita, y al mismo tiempo, también forma parte de la cadena alimentaria, sirviendo de presa para animales más grandes. La reproducción del hornero es uno de los capítulos más fascinantes de su existencia. Durante el periodo reproductivo, la pareja trabaja unida en la construcción del nido. Cada porción de barro es transportada con el pico, aplicada con cuidado y moldeada hasta formar paredes sólidas. Este proceso puede llevar días o semanas, dependiendo de la disponibilidad de barro y de las condiciones del entorno. Una vez que la estructura está lista, la hembra suele poner de 2 a 4 huevos. La incubación se realiza con dedicación, y el nido funciona como una verdadera cámara protectora. En su interior, la temperatura tiende a ser más estable que en el exterior, ofreciendo a los huevos una protección adicional contra los cambios bruscos del clima. Cuando los pichones nacen, son frágiles, dependientes y silenciosamente hambrientos. Los padres se turnan para buscar alimento, trayendo pequeños insectos y larvas para nutrir a la nueva generación. Poco a poco los jóvenes crecen, fortalecen sus plumas y comienzan a observar el mundo desde la entrada de su pequeña casa de barro, hasta que llega el momento en que dejan el nido y la historia vuelve a empezar en otro rincón del paisaje. El hábitat del hornero está compuesto principalmente por áreas abiertas y semiabiertas. Puede vivir en campos, pastizales, sabanas, bordes de bosques, plantaciones, parques, jardines y zonas rurales. También se ha adaptado muy bien a la presencia humana. Es común encontrarlo en ciudades, plazas, patios y postes de luz, siempre que existan lugares adecuados para posarse, buscar alimento y construir su nido. Esta capacidad de adaptación es una de las razones de su éxito. Mientras muchas especies dependen de selvas densas y ambientes muy específicos, el hornero prospera en paisajes abiertos, incluso en aquellos modificados por el ser humano.
pero eso no significa que sea invencible. Su distribución geográfica se extiende por gran parte de América del Sur. El hornero se encuentra en Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y regiones cercanas, con una presencia notable en las áreas abiertas del sur y el centro del continente. En algunos países es más que un ave común. En Argentina, por ejemplo, es considerado el ave nacional, símbolo de trabajo, hogar y persistencia. A lo largo de su distribución, puede presentar pequeñas variaciones regionales, pero su esencia permanece igual. Un ave terrestre, activa, de canto fuerte y una constructora incansable. En la naturaleza, sin embargo, todo refugio tiene sus desafíos. El hornero puede verse amenazado por aves de presa, serpientes, mamíferos carnívoros, zarigüeyas, gatos domésticos y otros depredadores capaces de atacar a los adultos, huevos o pichones. Su nido de barro ofrece protección, pero no elimina todos los riesgos. La entrada lateral dificulta el acceso de algunos enemigos, y las paredes rígidas hacen que la invasión sea más difícil. Aún así, la vida salvaje nunca otorga garantías. Cuando percibe peligro, el hornero puede vocalizar, huir a puntos más altos o permanecer alerta cerca del nido. Su mayor escudo no es la fuerza, es la vigilancia, la elección del lugar y la resistencia de su construcción. Actualmente, el hornero no es considerado una especie globalmente amenazada. Es un ave común en muchas regiones y su capacidad de vivir cerca de entornos humanos favorece su supervivencia. Pero incluso las especies comunes enfrentan presiones. La pérdida de áreas naturales, el uso de pesticidas, la reducción de insectos, la contaminación, la tala de árboles aislados y los impactos del crecimiento urbano pueden afectar su alimentación, reproducción y seguridad. Además, los gatos domésticos que deambulan libres representan una amenaza importante para muchas aves urbanas y rurales. Y cuando el equilibrio entre la ciudad y la naturaleza se rompe, incluso los animales más adaptables comienzan a sentir el peso de los cambios. Proteger al hornero es también proteger los pequeños espacios verdes, los campos, los árboles antiguos, los jardines vivos, los insectos, el suelo húmedo y los ciclos naturales que sostienen tantas formas de vida. En la naturaleza, la esperanza de vida del hornero puede variar, como ocurre con muchas aves silvestres. Los depredadores, las enfermedades, el clima, la disponibilidad de alimento y el éxito reproductivo influyen directamente en su longevidad. En condiciones favorables, los individuos pueden vivir varios años, especialmente cuando encuentran un territorio seguro, alimento abundante y buenos lugares para anidar. Pero quizás su permanencia más duradera resida en algo que deja atrás: sus nidos. Una vez abandonados, pueden ser aprovechados por otras aves y pequeños animales, convirtiéndose en refugio para nuevas vidas. Así, incluso cuando el hornero se va, su construcción sigue sirviendo a la naturaleza, una casa de barro que se transforma en herencia ecológica. El hornero nos recuerda que la grandeza no siempre está en el tamaño. A veces, vive en un pequeño pájaro marrón, que camina por el suelo con sencillez, canta con fuerza junto a su pareja, y levanta, grano a grano, una de las casas más admirables del mundo animal. En cada pared de barro hay paciencia, en cada canto, compañerismo, en cada pichón protegido la continuación de una historia antigua. Y tal vez sea por eso que el hornero cautiva tanto la imaginación humana, porque en su pequeña obra vemos algo profundamente familiar: el deseo de construir un hogar, de proteger la vida y de dejar en el mundo una huella hecha con cuidado. Has presenciado otra jornada por el reino salvaje. Si este encuentro con el hornero despertó tu admiración por la vida silvestre, suscríbete al canal, deja tu like y sigue los próximos videos. Aquí, cada animal tiene una historia, y cada historia nos acerca un poco más a la naturaleza que necesitamos respetar, proteger y contemplar. Hasta el próximo episodio, en el reino salvaje.